¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ponemos los motores en marcha y arrancamos un nuevo capítulo, un nuevo encuentro de Agenda de Noticias por la pantalla de BBC. Esta semana realmente estuvo muy movida la agenda en lo que hace a la comunicación 2.0. Vamos a estar haciendo un repaso de lo que, a mi entender, y calculo que van a tener la misma sensación o van a compartir uno de los temas elegidos para analizar: la realidad económica por la que estamos atravesando los argentinos, los bahienses, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, en realidad todo el país, ¿no? Con esto de la inflación, con esto de la suba del dólar. Y para hablar de esta coyuntura, ¿sí?, económica por la que estamos atravesando, de esta realidad económica y también social que estamos pisando, viviendo en el Pago Chico y también a nivel nacional, está con nosotros, y agradecemos muchísimo su presencia en nuestros estudios, el economista Oscar Lieberman, a quien saludamos. Buenas noches, muchísimas gracias por venir. Buenas noches, al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué no podemos hablar? Hay de todo para hablar. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Te parece arrancar por la inflación? O sea, para toda inflación hay una explicación, Oscar. Arranquemos por la madre, que es la inflación. La local, por ejemplo. Todo lo demás que pasó en la economía en Argentina no hubiera sido noticia si no hubiera sido por la inflación, porque no existiría. Entonces, la inflación es el problema principal que tiene Argentina. La inflación normalmente es un síntoma, pero es un síntoma de una enfermedad que ya no existe en el mundo, y cuando se toma vida propia, se convierte en una enfermedad con entidad propia, es un momento de atacarla. Hoy en el mundo no existe. ¿Y por qué la padecemos nosotros? Porque formamos parte del selecto club de 10 países que eligen vivir con inflación porque no quieren acomodar otras cuestiones, entonces prefieren usar a la inflación como una vía de paso para no ocuparse de lo realmente importante. O sea, hoy inflación tiene Egipto, tiene las dos, Sudán, tiene Angola, tiene Burundi, tiene Venezuela, tiene Argentina. Y espera que me olvide un par de países. Somos los únicos países que tenemos. El resto del mundo no tiene inflación. Ya no es un tema de discusión, no es una enfermedad en la que había discrepancia sobre cómo se trata, como pasaba en los 70 y principios de los 80. Ya cuando un país habla de inflación, por ejemplo, cuando un país dice voy a bajar un poco la inflación, voy a levantar la tasa de interés, dice tiene la inflación en 2 puntos, la quiere bajar a 1,5, y mueve la tasa de interés 0,2. Nosotros estamos con inflaciones que han llegado a estar en el 40, llevamos 12 años con inflaciones del 20, del 25, no la podemos bajar, y la causa de esa inflación es el enorme desequilibrio fiscal que tenemos, fruto de un gasto improductivo y desmesurado. Y no hay gobierno ni oposición que acuerden en... Te iba a preguntar, eso. ¿Es digamos, responsabilidad de algún gobierno, de algún color político, o se le atribuye, digamos, al ADN nacional? No, yo creo que tiene que ver con esto. A ver, la Argentina en los últimos 152 años tuvo 152 años de déficit. Creo que superávit tuvo en los últimos 160 años hubo 8 años de superávit, y no consecutivos. El resto fue siempre con déficit. O sea que somos como una persona que, además de vivir 150 años, siempre vive gastando más de lo que gana, endeudándose. Por eso en el camino tenemos todos los defaults que tenemos, dejamos de pagar. Entonces, se gasta más de lo que se gana, se gastó mucho de parte del Estado. Tenemos déficit, ¿no? Sí, y tenemos un tamaño de Estado cada vez más grande, más ineficiente, y cada vez nos cuesta más sostenerlo y no lo podemos sostener. Entonces, cuando uno no puede sostener el Estado... Y seguimos pidiendo ayuda afuera. Tenemos dos formas. La diferencia entre los últimos 2 años del gobierno anterior y es que en los 2 últimos años del gobierno anterior, como el único sostén era la emisión, la inflación se te iba al 40. Como en este caso conseguís deuda, la mitad de esa emisión, la mitad de deuda, entonces la inflación va al 20, 25. Pones metas del 15 y después se te caen porque no llegas. ¿Y por qué abril con el mayor índice de inflación a lo largo del año? Bueno, tuviste ahí además el efecto del tarifazo, que eso no es menor. A la inflación que ya tenemos, se le suman tarifazo, las tarifas y el hecho abultadas. de que el dólar se venía deslizando un poquito arriba, y el deslizamiento del dólar automáticamente te mueve precios de base, porque te mueve precios de alimentos y te mueve precios de combustibles, entonces, que se aplican en todo el resto de la cadena. Entonces, ahí es montado sobre eso el tarifazo, que además fue un impuestazo, porque la gente no presta atención, pero nos quitan un subsidio, que está bien que se quite el subsidio, pero para financiar ese subsidio había impuestos. Se quita el subsidio, pero no se eliminan los impuestos. Y como esa alícuota de impuestos, ¿y quién paga se aplica impuestos? Nosotros, se aplica sobre la tarifa base. Al aumentar la tarifa base, el gobierno, montado sobre esta factura, aumenta la recaudación también. Es una forma perversa de recaudar más. Te decía, la inflación local trepó en abril al 2.3% y advierten que el anual llegaría al 26.2%. Sí, que va a estar muy por encima del 20 seguro.
Sí, sí, no me extrañaría que sea el 25, 26, no me extrañaría un dólar de 23 llegando a junio, no son valores que me asusten por ahí, lo que asustan son los episodios. Me asusta, por ejemplo, sí, que lleguemos con una corrida. Porque estar viviendo episodios de corrida mientras no se está haciendo el otro, o sea, lo que la Argentina tiene que hacer son reformas de profundidad, que llevan tiempo a hacer y llevan tiempo a resultados. Entonces, si eso no se está haciendo, hasta que quedamos tan expuestos, tan vulnerables, que terminamos con una corrida, la experiencia dice que estas corridas no son hechos aislados. Aunque se salga de esta, probablemente venga otra, y probablemente venga otra. Entonces, no conviene transitar caminos así tan turbios, con tantos problemas y tan duros para la sociedad, cuando uno tiene otros caminos más. Te digo porque desde una mirada, digamos, de vecino, ¿no? Una mirada normal, digamos, si se quiere y si se puede definir, paritaria cerrando en 15. Inflación en 26. Y inflación entre 22 y 26, no me dan los números. Bueno, eso es claramente lo que está sucediendo. Es decir, lo mismo que tarifazo, es decir, traslademos el ajuste. Por eso el ajuste es mala palabra. Si el sector político en Argentina ha hecho un trabajo para defender su status quo, de todos los palos, es instalarle en el imaginario popular a la gente que la palabra ajuste o ajuste fiscal es mala. Entonces la gente escucha ajuste y se asusta. No, el que está desajustado es el Estado. El que tiene que ajustarse es el Estado. Como el Estado no se ajusta, transmite el ajuste al sector privado. No hay neutralidad en esto. No es que nos sobra. Como no nos sobra, esto es la manta corta. Todos los que defienden, que no ajuste el Estado, tienen el Estado que no ajuste. Como no ajusta el Estado, entonces ¿qué haces? Lo transferís a salarios reales, haciendo paritarias casi en la mitad de la inflación. Lo transferís al sector privado, mandando un tarifazo con impuestos incluidos que deja seco a la gente. Entonces, no es que una cosa y la otra pueden ser compatibles. O ajustás donde está el desajuste o lo paga otro. No hay almuerzos gratis, lo decía el gran maestro Friedman. Entonces, si yo no pago, lo pagás vos. Es así. Y el que está desajustado, el que está fuera de favor del Estado, y no lo están haciendo eso. No lo hacen. Y en eso yo responsabilizo muchísimo a la oposición, porque esto tendría que ser una razón de Estado que sea de común acuerdo entre el gobierno de turno y la oposición, porque además es una transformación que nos va a llevar a hacerla bien, nos llevaría una década. Arrancamos la semana. Estábamos hablando de la inflación en los últimos días, en las últimas horas, una suba, una escalada del dólar hasta 23,30 en la jornada de ayer. Ahora bajó. ¿Cuál es el escenario? Bueno, el problema que tenemos en el dólar es que nosotros estamos muy vulnerables por esto de depender de dinero externo, por ser una plaza que todo el mundo sabe que estamos tecleando ahí en el límite. Y además, para poder tapar esta historia de que estamos haciendo crecer la emisión, nosotros tenemos que crecer el dinero a un 28% anual, que eso es inflacionario. Para que no haya inflación, esto es un poco árido de explicar, pero la gente ¿qué hace? Hacer crecer la moneda nacional, sí, que fue la que más devaluada está, ¿no? No, no en valor, sino en cantidad. En cantidad, está. Claro, si vos inundás de mayor cantidad de algo, el mercado, el precio tiende a bajar, o sea, pierde valor. Y eso sería la inflación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Manda todo ese dinero, el Banco Central, pero para que no sea tan inflacionario, usa este instrumento de los LEVAX para absorber esos pesos. Entonces, los va postergando para más adelante. Por eso tenemos un fenómeno que se habla muy poco en Argentina, pero que es insólito en el mundo. Tenemos más dinero en LEVAX que en la base monetaria, ¿sí? Mucho más. Entonces, que eso es un problema a resolver. Ahora, ¿para eso qué se hizo? Salió a seducir a todo el mundo, que decimos, bueno, vengan a la Argentina, que tenemos una inversión espectacular. Las LEVAX que pagan una tasa bárbara, sí, cuando se van el dólar está quieto, vuelven en dólares, y por esto no se paga impuesto. Viene plata. Yo no digo si eso está bien o está mal, digo, eso te hace bicicleta dependiente. De un día para el otro, el precio del dólar empezó a subir, con lo cual ya, cuando van a tomar ganancias, no era el dólar con el que entraron. La tasa venía bajando, la tasa de rentabilidad, las últimas anteriores a esta situación de ahora, ¿no? Las licitaciones venían con una tasa cada vez más chica. Y encima le metieron un impuesto a la renta. ¿Qué hace la gente? Bueno, listo, tomamos ganancias, nos vamos a dólar, todo el mundo al dólar y nos vamos de acá. Eso te genera una escapada al dólar y fuga de capitales. Montado sobre eso, que no me gusta echarle la culpa a esto, sino que esto fue un problema adicional porque los problemas son domésticos. Pasa esto, de la suba de la tasa de Estados Unidos, sí, de la revaluación del dólar, los capitales que se van de los países emergentes, mucho más de los países border como el nuestro, chau. Y eso te produce una corrida que por suerte fue contra el tipo de cambio, no fue contra los depósitos ni eso, la gente fue ahí, y que fue mayorista. Fue muy focalizada en el fenómeno LEVAC. La gente no fue a comprar dólares. No fue porque no tiene un mango, además, pero no fue. Y en esta película que estamos escribiendo, ¿tiene agua la manguera del bombero? ¿El Banco Central, digamos, salió? Tiene el recurso del último hombre. Es decir,
Si esto se desmadrara, cosa que no creo, porque creo que estamos en una situación de preocupación, no una situación de peligro, de extremo, una situación de preocupación para atender los problemas. Pero suponiendo que esto fuera un caso extremo, tener las reservas para dolarizar la economía. Se acabó. Que sería muy poco deseable que la Argentina llegue a eso y de una manera por crisis. Entonces, no estamos cerca de esa situación, pero estamos en una situación donde hay que tomar conciencia. Esta no va a ser una corrida aislada, todavía no se salió del todo de ella, pueden venir más corridas. El precio que está pagando es carísimo porque te desprendiste de 15% de las reservas, porque mandaste la tasa de interés al 40%. Un país con 40% de tasa de interés no existe, no vive, no es nada. Y la discusión es esa agenda de muy corto plazo, que levanten la tasa al 35%, la tasa de los mercados futuros. Sí, levantemos todas las tasas al 35, al 40, para que la gente viva, la plata vaya ahí, a sacar una renta que es estrafalaria, ¿no? Y la plaza no sea inflacionaria en lugar de corregir los problemas. Está bien, ahora que ya estamos con la hemorragia, hagamos lo que sea para parar esto. Pero para que esto no se repite y para que no ser vulnerables, uno tiene que eliminar la inflación y estar equilibrado. Para eliminar la inflación hay que equilibrarse fiscalmente. Y eso es corregir los problemas de gasto. ¿Cuál fue la agenda del Congreso de este último? Te iba a decir, ¿esa sería la estrategia del gobierno? ¿Repensar? Eso es lo que dice Macri, reconoce en cuanto reportaje da, y hoy como una señal que va hacia eso... Explicamos un poquito la conferencia de prensa. Bueno, hablaron, digamos, de modificación de metas Duhovne hizo dos cosas. Una, que debilita muchísimo a los bancos, en términos internacionales, nuestros bancos pasan a ser bastante peleles porque en vez de tener un 30% de reservas en dólares, van a tener un 10%. Pero ¿esto qué significa? Que en el corto plazo los bancos van a tener que salir a soltar dólares afuera y eso te contiene la presión para que suba. ¿En qué lapso de tiempo? No, los bancos ya es inmediato, ya se pone vigente, tienen que salir rápido a hacerlo. Ahora, después, ¿qué dice como medida de profundidad? La meta del déficit, la meta que no se nos complique, era del 3, la vamos a bajar al 2.7. Y del déficit primario, que es el que maneja el Estado Nacional. Y tenemos en caja a los gobernadores porque el que no cumple le va a pasar esto. Hoy por hoy tenés 8/10 puntos de déficit entre déficit fiscal y cuasi fiscal. ¿Y el endeudamiento? Y el endeudamiento viene exterior detrás de eso. Lo que pasa que, a ver, si empezás a corregir el déficit, tenés menos requerimiento de endeudamiento. Ahora el problema, endeudamiento aún con el aumento de la tasa se nos va a encarecer, pero la verdad que hay que reconocer que para manejar deuda tenemos el tipo indicado. Caputo para eso es buenísimo. Yo no pondría otro que maneje eso. Lo que yo no pondría es una política de endeudamiento. O sea, si tenés que endeudarte para alguna cosa transitoria, sí, llamalo a él porque es el mejor. Transitoria. Pero trata de manejar el endeudamiento como un fenómeno transitorio y no como el financiamiento de un déficit que no corrigió el déficit anterior. O sea, lo que cambió respecto de la administración anterior es la calidad del financiamiento del déficit. Antes era absolutamente berreta, era todo emisión. Ahora es emisión más endeudamiento. Pero seguimos con el problema. No es que el problema se corrigió. Y la convergencia hacia la corrección no da señales de ocurrir. No da señales de ir con la velocidad que tiene que ir. Y mientras eso no ocurre, el ajuste se traslada al privado. Esto es una cosa que es fundamental que la gente entienda. No es que, están los ajustadores que quieren hacer sufrir a la gente. Y no, está desajustado el Estado y si el Estado no se ajusta a la gente. Esto de que las paritarias van por debajo de la inflación, esto de que le llegan tarifazos, no es neutral. Si vos me decís, mira, la gente sigue viviendo bárbaro, y si no ajustamos el Estado no pasa nada. Bárbaro, vamos por esa. Pero no está disponible esa opción. Hoy, para que este Estado, con todo lo que nos saca de impuestos, con los impuestos que cobra sobre las tarifas, que son monstruosos, aún así tiene déficit. Entonces, eso hay que ajustarlo. No se puede vivir siempre, eternamente, gastando más de lo que uno gana y mucho menos con semejante tamaño de gasto. Porque si me dijeron que tenemos un gasto pequeño y eficiente y tenemos déficit, como tienen otros países, sí, hay países que viven eternamente con déficit, pero son tan eficientes, el gasto es chico. En términos de dinero, la diferencia entre lo que gastan e ingresos es poca respecto de lo que es ese país, que siempre consigue gente que los refinancie. Por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Hace cola la gente en el mundo para financiar el déficit a Estados Unidos. A 30 años, no ahora. Pero no es nuestro caso. Nosotros tenemos unos déficits enormes. Oscar, y ante esta coyuntura de la que estamos hablando, que estamos analizando, ¿qué hace la gente con el dólar? No, bueno, compra, vende, guarda. Primero, vamos a empezar al revés. Si vos me preguntás eso hace un tiempo atrás, yo te diría lo que te decía el año pasado. Dejen de buscar timbear y si se tienen que pasar a moneda dura, pásense a dólares. El dólar no te hace ganar. El dólar es el arquero. El dólar es arco cero, no te meten goles. Quedas cubierto de estas cosas. Ahora, en medio de una corrida, lo único que pasa es que cuando hay una corrida, quédate quieto. Nada.
Nada, porque no puedes hacer nada porque no sabes cómo se va a estabilizar esto. Salvo que te dediques las 24 horas del día a timbiar en estas cosas, tengas información y estés, entro acá, salgo allá, me pongo allá, porque hoy no sabes. O sea, no sabemos cómo va a terminar de acomodarse esto. Y sí, puede ser que el dólar se vaya a 26 y me diga, ¿por qué no entré a 26? Pero también puede ser que te caiga a 21.50 y mira, ¿para qué me hiciste entrar a 23? Te digo porque cerró en 23,30 ayer y hoy 22. ya en 22. Por eso te digo, 28, y eso 22, puede 20. ser que se estabilice cerca de los 21, más con esto que le mandan a hacer a los bancos, o puede ser que termine saltando otra vez Entonces, cuando se agitó, cuando esto explotó, a mí me pasó una vez con una asociación muy grande de empresas financieras muy grandes, nacional, y que también los gerentes estaban con la bicicleta, y yo diciendo que se salgan de la exposición, Cuando estalló el tema y esos bonos fueron repudiados, y no, ¿qué hacemos? Y ahora te quedás quieto, no puedes hacer nada. Cuando ya tuviste el episodio, esperá que el episodio pase. Estás en el momento de la fiebre, todos los síntomas. Ahora hay que esperar. De cualquier manera no estamos en la situación que el año pasado, porque si este fenómeno nos hizo minorista es básicamente porque la gente no tiene poder de compra de dólar. ¿Cuánta gente está bien en condiciones de salir corriendo a comprar un dólar? Poca, ¿no? Vos no viste la gente haciendo cola, como en corridas anteriores. Sí, fue una corrida monstruosa, porque la corrida no tiene que ver con quién es el que la compra, sino la tenés que medir por cuántas reservas tuviste que soltar al mercado por unidad de tiempo y qué lograste en el precio. Y acá, lograste que el precio te suba punta a punta un 10%, un poquito más, y te desprendiste en lo que va del año, en 10 días, porque fue en 4 meses, pero fueron 10 de los episodios, del 15% de las reservas. La pucha, si eso no es corrida. Ahora, ante esa situación, la gente no se sumó a ir a comprar dólares, porque no tiene con qué. O sea, si no hubiera llegado la cuenta de luz del mes pasado, por ahí iban, pero están con esa preocupación. Y esto de la tasa de interés también enfría la economía. Lo que la gente tiene que prever es que sus ingresos en los próximos meses no van a ser tan buenos porque con la tasa de interés tan alta va a haber menor actividad económica. Va a ser una situación, esto enfría la economía. Baja la inflación, pero la baja porque la enfría. Apretar los dientes, entonces. Muchísimas gracias por habernos venido. Al contrario, vos por la invitación. Bueno, cerramos este primer diálogo, vendemos y retomamos con más agenda de noticias. Si el semáforo peatonal está en rojo, espera para cruzar sobre la vereda. Únicamente cruza cuando el semáforo lo permita. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Segundo bloque, segundo segmento, segundo diálogo de agenda de noticias de la emisión de hoy, del programa de hoy. Alexis Sturzenegger está imputado por la muerte del joven Facundo Sacoxia, a quien atropelló mientras conducía alcoholizado el pasado 10 de marzo de este año. Sturzenegger no se presentó finalmente a la audiencia a la cual fue citado oportunamente por el Tribunal de Faltas número 2 de nuestra ciudad. La mencionada audiencia, recordemos, es un trámite que va en paralelo, ¿sí?, a la causa penal. Para hablar puntualmente de este tema, y agradecemos mucho la presencia, el juez de faltas, Ricardo Germani, se encuentra con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias por la invitación, ante nada. Te hago una consulta, Sí, a ver, digo, porque es una duda también. Si Alexis Sturzenegger apela a la sentencia, ¿podría recuperar provisoriamente el carnet de conducir? Digo, se ha generado un revuelo importante en las últimas horas, en los últimos días, en base a esto, ¿no? Sí, lo primero que hay que decirle a la gente es que no hay sentencia aún. Esa es la realidad. Bien. Aún estando dictada la sentencia, mientras no esté notificada, no hay sentencia para Sturzenegger. Con lo cual, primero habría que evaluar si la notificación de la sentencia, siendo condenatoria, que le da la posibilidad al imputado de utilizar un recurso, apelar,
concretamente el recurso de apelación, si ese recurso es receptado en los términos que corresponde, si cumple las formalidades de admisibilidad, etcétera, etcétera, es un derecho de defensa que tiene el imputado, con lo cual el efecto que produce el recurso para la sentencia condenatoria es suspender todos los efectos de esa sentencia. Claro, con lo ¿qué cual significa este recurso? podría llevarse la licencia de conducir. Que se lleve la... Podría llevarse, está en todo el derecho de llevarse la licencia de conducir. En esta circunstancia empezó la cuestión que se hizo pública, pero después pasaron otras cosas. Por ejemplo, lo que acabas de decir cuando iniciaste la nota. Claro. Sturzenegger no se presentó a la audiencia, con lo cual no hubo declaración, que es una pieza procesal vital para dictar la sentencia, y eso determinó la necesidad de utilizar otras instancias procesales que están habilitadas por la ley, como por ejemplo evaluar la necesidad de declararlo a Sturzenegger rebelde. Eso significa que, sin tener nosotros conocimiento cierto de cuáles son las razones por las que Sturzenegger no compareció, entendemos que la renuencia del imputado a comparecer, en principio, si no hay una causal que la justifique y documentada, entendemos que es de pura voluntad del imputado de no ir. Eso lo convierte en rebelde. Pero ese estado de rebelde hay que declararlo en la causa, hay que darle un fundamento y explicarlo. Nosotros sabemos que procede. ¿Lleva un tiempo, Ricardo? No, término medio, 24, 48, 72 horas. O sea, la próxima semana. Absolutamente. Una vez que está declarada la rebeldía, eso amerita en forma casi inmediata, le da al juez interviniente la posibilidad de utilizar el comparendo por la fuerza pública. Claro, que lo vaya a buscar la policía. Esto, en definitiva, se traduce en que va la policía y lo transporta el juzgado para que el sujeto decida si va, porque aún así eso no implica obligación para que el sujeto declare. Él podría acogerse a su derecho a no declarar, que se le va a comunicar previamente como una formalidad de la audiencia. Lo llevamos, comparece, pero no declara. Eso tiene un valor procesal también para la causa, por supuesto. La causa continúa sin ninguna dificultad, aún no habiendo declaración. Pero implicaría un agravante dentro de lo que es la causa judicial. No, para nosotros no. Quizá para el entendimiento de una IPP que está siendo evaluada el trámite de la causa penal, a cargo de la Fiscalía 3, creo que es, quizá ellos lo valoren de otra manera. Pero en el caso nuestro no. Y en realidad, desde el punto de vista procesal, para ningún actor que instruya causas, la falta de declaración se constituye en agravante. En realidad es el ejercicio de un derecho que tiene el imputado, y es solo eso, es un derecho puesto en práctica. El imputado decide no declarar, no declara. Si vos me preguntás si eso le genera al trámite procesal algún tipo de dificultad más, sí, por supuesto. Hay que hacer una evaluación más profunda en el tipo de prueba colectada, teniendo en consideración que no hubo un derecho de defensa ejercido en el que el imputado... Porque esto es importante, la gente asume que la declaración indagatoria, tanto la contravencional como la penal, es un acto por el cual, a partir de ese acto, la suerte del imputado está echada. Claro. Esto es lo que sobrevuela en el imaginario de la gente. Pero en realidad, la declaración indagatoria, tanto contravencional como penal, es un acto pensado para que el imputado ejerza su defensa. Es más, es el mejor espacio procesal para que el imputado ejerza su defensa. Ahora bien... ¿Que en este caso ya la perdió? No, de ninguna manera, porque pueden pasar dos cosas. O sea, perdón, Ricardo, al día de la fecha, ¿cuál es la situación concreta, digamos? Rebelde sin comparecer. Lo que va a pasar ahora es declararse el estado de rebeldía, notificárselo al imputado para que esté en conocimiento de que el juzgado entiende que ha adquirido el carácter de rebelde, lo que podría determinar que el sujeto diga, caramba, todavía quizá esté a tiempo de solucionar esta cuestión y haga una presentación espontánea. Si hace una presentación espontánea, la causa sigue por el trámite normal, le tomamos declaración y es el elemento que va a servir para pasar los autos a resolver, para dictar sentencia. Puede pasar otra cosa, puede pasar que aún entendiendo y notificado que está en actitud de rebeldía, quiera o espere ser conducido por la fuerza pública. Alguien podrá decir, qué valoración extraña que hace el imputado en ese caso, ¿no? Y bueno, sí, quizá le resulte más práctico esperar que lo vaya a buscar la policía. ¿Se lo ha notificado? Está en vías de notificarse. Consideramos que sí, pero nosotros no hemos tenido todavía la diligencia de vuelta, no tenemos la devolución en la que la diligencia está terminada para tener nosotros constancia de que efectivamente se notificó. Están remitidas las cédulas.
Has deslizado, has dicho que implica todo esto debatir un poco, ¿no? Repensar estos temas, repensar las leyes también. Hubo un escrache, digamos, al Tribunal de Faltas, hay también proyectos de ley de tolerancia cero, se habla mucho de este tema, Ricardo. Mira, yo creo que está muy bien que se hable, yo creo que el debate es útil, incluso hasta los que debaten no respetando las reglas del juego. ¿Por qué digo esto? Porque se debe saber que los órganos de justicia, ya sea contravencional o penal o civil, llegado el caso, lo único que hacen, más allá de la conformidad o disconformidad social, es aplicar la ley que está vigente. Uno podrá estar de acuerdo o podrá no estar de acuerdo, pero lo que no se puede suponer es que hay de parte del órgano interviniente, en cualquiera de las competencias que acabo de enumerar, desidia, desinterés, alguna clase de conformismo. Eso no existe. Es esperable que la gente lo piense así, porque a veces hay fallos que son difíciles de comprender. Pero mientras el fallo sea ajustado a derecho, de acuerdo a la norma que está vigente, lo que queda por discutirlo dentro de las vías ordinarias previstas, es decir, los recursos de apelación en primera instancia, la segunda instancia a la Cámara, lo que corresponda. Ahora, esta es la parte técnica, Lisandro. Nadie deja de desconocer que situaciones de esta naturaleza, donde está incluido como un tercero obligado, omnipresente, el siniestro, la desgracia, el dolor de la gente, entonces estas cuestiones técnicas pierden estatura cuando uno le tiene que explicar a un familiar frente a su pérdida irreparable hay un mecanismo técnico que de algún modo parecería ser que por el momento protege al imputado, al causante de este dolor. Es difícil explicárselo. Y es absolutamente entendible que esa gente no lo entienda, porque lo que les está pasando no les permite acceder a esperar, a aceptar que todos estos tecnicismos son obligatorios, son legales, son compulsivos, son imposibles de evitar. Bueno, entonces la idea es, primero, abocarse seriamente al estudio para la reforma de alguna legislación, que en algunos casos es obsoleta, en otros casos, cuando digo obsoleta, no me refiero a la vetustez propia, me refiero a la falta de comprensión, a la falta de inclusión en una determinada legislación de las realidades sociales actuales. Hay cosas que ocurren en los últimos 3 años que hace 10. Mire, la ley procesal, la 11922, que es el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, desde que se cambió el procedimiento inquisitivo al actual, sí, pasaron 14 años, 16 años. Este es otro país, es otra realidad. Y quizá haya algunas normas procesales que hay que modificar. Esto es lo primero que habría que pensar. Y bueno, y abocarse al trabajo. Cortita, nos quedamos sin tiempo, la última chiquitita. Los próximos pasos a partir del lunes, digamos, en relación a este caso puntual. Si es imprescindible, porque el señor no haga una presentación espontánea, traerlo por la fuerza pública, así se procederá. Se dictará sentencia, que yo no puedo adelantar qué clase de sentencia es, porque ni siquiera la causa es mía, es de mi colega el doctor Nardi. Sí. Está en juzgado número 2, ¿no? Está en juzgado número 2. Bien. Dictada la sentencia, para el caso de que fuera condenatoria, ahí la defensa del imputado verá qué es lo que hace. O sea, ¿se le puede devolver en 2 meses el carnet o se le puede sacar por un año? Si la sentencia quedara firme, una sentencia condenatoria firme para un caso de esta naturaleza, con esa graduación alcohólica, implica 1 año de inhabilitación. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. De esta manera llegamos al cierre, al final de un nuevo encuentro, un nuevo capítulo de Agenda de Noticias. No se olviden las remisiones, nos vemos dentro de 7 días.